ese velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Sí? Pero cuando se conviertan a Cristo, dice que ese velo será quitado. Y entonces tendrán la luz del Evangelio que leímos al principio. ¿Sí? Entonces esa luz está cegada por el enemigo. El mismo enemigo, ¿verdad?, toma la ley para que los hombres no vean esa luz, hermano. Entonces el Evangelio le va a dar libertad para que esa luz resplandezca. Y vamos a ver un ejemplo muy grande, hermano. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, veamos un caso muy interesante sobre esa luz. ¿Sí? Una luz que llegó a nuestra vida alguna vez. Amén. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 9, ¿sí?, del verso 1 en adelante. Veamos esa luz que resplandeció en nosotros. Y dice así: Amén. al pasar Jesús, fíjense lo que estaba pasando aquí, ¿verdad?, vio a un hombre ciego de nacimiento. Vean cómo Jesús iba caminando con sus discípulos, ¿sí? Él iba haciendo su trabajo, predicando el Evangelio entre todo ese pueblo. Y entonces al llegar a un lugar, dice que vio a un hombre ciego de nacimiento. O sea, nunca había visto la luz, nunca había visto lo que era el sol, lo que eran las flores, los colores. Él no sabía nada de esto, ¿sí? Su vida era oscura, ¿sí? No podía ver, y era desde nacimiento, ¿sí? Y dice que le preguntaron sus discípulos a Jesús y le dijeron: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Porque ellos tenían entendido que una persona pecadora siempre le pasaban cosas, ¿sí? Y que ese problema que tenía este ciego era por causa de un pecado. Y dice Jesús: no, ¿sí? Porque ellos siempre lo relacionaban con todo ello. Y le preguntaban: ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Sí? Mira, hermano, a veces pasan necesidades, pasamos fuertes, ¿sí? A veces tenemos enfermedades, ¿sí?, crónicas. Algunas enfermedades hasta nos hacen pasar por valle de sombra de muerte, ¿sí? Nos hacen pasar por ahí, ¿sí? Pero a veces nosotros creemos que es por algo que hicimos mal, o algo nos sucedió, o que no lo merecíamos. No, hermano. A veces son para que las obras de Dios se manifiesten en ustedes. Como hijos de Dios, estamos más cerca de ver la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces vemos que esto le sucedió, ¿sí?, a este hombre. Y dice Jesús: me es necesario hacer las obras del que me envió. O sea, Jesús decía: esto tiene que acontecer porque Dios, mi Padre fue el que me envió. Dice: entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dice? Luz soy del mundo. Él era la luz. Y ahorita vamos a ver cómo los religiosos estaban ciegos, ¿sí?, y cómo Jesús hace un milagro físico en este hombre. Pero no solo le abre los ojos físicos, sino también le abre los ojos espirituales, como a cada uno de nosotros nos lo ve. Nosotros caminábamos bien y decíamos: estamos bien, no hemos hecho nada malo. Yo no mato, yo no robo, yo no hago esto, ¿verdad? Creemos que ante Dios. Pero dice: Señor, has cometido el pecado más grande. Pero ¿cuál es el más grande? ¿Sí? Engañar a mi mujer, o ¿qué puede el pecado ser más grande? El pecado más grande que va a condenar al hombre, ¿sí?, no es que pertenezca al narcotráfico, no. El pecado más grande es no creer en Cristo Jesús. Eso es lo que lo va a condenar hoy. No es el pecado, porque así lo dice el Señor Jesús en su palabra. Entonces todo aquel que no cree, él solo se condena. ¿Sí? Cuando llegue a la presencia de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Es Dios, ¿verdad? Ahí Dios va a decir: no va a haber ninguna palabra, uno mismo se va a justificar delante de él. Y entonces ahí no se va a tomar la decisión. Bueno, dice así, más adelante:
Fíjate cómo hizo el milagro. Dice, dicho esto, Jesús escupió en tierra. Hizo su colirio, ¿verdad, Señor? Con saliva y tierra. Hizo lodo con la saliva y lo untó con el lodo a los ojos del ciego. Qué colirio tan raro, ¿verdad? Pues eso le perjudicaba más. ¿Sí? Pues tierra con, o sea, lodo en los ojos, pues quién, ¿verdad? Pero Jesús así a veces trabaja, ¿verdad? Y a veces no le entendemos sus tratos que Él tiene. Y a veces quisiéramos, no, Señor, yo quisiera que vinieras y pues tocaras mi cuerpo y que me sanara, ¿verdad? ¿Sí? Que quitaras esto que tengo. A veces pensamos así, que quisiéramos que así fuera Él. Pero Dios tiene sus formas. Dice, no tienes que pasar por un médico. No tienes que pasar por acá porque yo voy a usar al médico ahora. Entonces Dios se mueve de muchas maneras. ¿Sí? Dios nadie le puede decir qué es lo que tiene que hacer. Él lo hace y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Dice que una vez que Él untó el lodo y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, ¿qué? Bien. Dice, qué milagro tan grande, ¿verdad? ¿Sí? De que este hombre, ¿sí?, le dijo, ahora tú vas a ir y te vas a ir solo y vas a irte a lavar allá en aquel estanque. ¿Cuál era ese estanque, hermano? Era un estanque que había ahí en el pueblo de Judea. Sí. Y ese era como una fuente y ahí estaban todos los enfermos, todos estaban ahí los enfermos. Estaban paralíticos, estaban ciegos, había de todo alrededor. Y eso pasaba que el ángel una vez al año bajaba y movía las aguas y el que entraba en el agua se sanaba. Así era eso era que Dios había establecido. Y entonces ahí fue este hombre y pues vio todos los que estaban ahí, pero él llegó y se lavó y resulta que empieza a ver. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera ido? ¿O no le hubiera creído en Jesús? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado con usted, hermano, si usted no le hubiera creído a la palabra? ¿Estuviéramos todavía ciegos? Sí. Sí, espiritualmente sí estaríamos ciegos. Sí. Pero vean cómo este hombre, ¿verdad?, creyó a la palabra del Señor. Eso es lo que abre, por ahí lo que leímos al principio. El Evangelio, que es la palabra, fue lo que le abrió los ojos, ¿sí?, a la persona. Entonces él le creyó a la palabra, fue y regresó viendo. ¿Sí? Y fíjense el cambio que hubo en el verso 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Se llegó ya viendo diferente, ¿verdad? Ya nadie, ya no dependía de los que le daban las monedas, ya no. Llegó caminando y le dijeron a sus vecinos, oye, mira, este es el que estaba ciego. Así es. Sí. Y otros decían, no, es el que se le parece. Y no es el que se sentaba ahí a pedir limosna, ¿sí? Y unos decían, él es, sí, sí es él. Y otros, a él se parece. Y él decía, soy yo. Fíjese el cambio que vino a hacer, hermano. ¿Sí? Entonces los vecinos se dan cuenta o no se dan cuenta. Sí. ¿Usted, hermano, cuánto tiempo tiene caminando en el Evangelio? Sí. Y los vecinos se dan cuenta. ¿Sí? Dice, oye, tú eres diferente. Oye, tú, ya no haces como... Sí. ¿Cómo cambiaste, no? Si antes recuerdo que salías a barrer y me echaba la basura para mi lugar. ¿Sí? Y ahora no, ahora me la recoges, ¿verdad? Sí. Ahora me la recoges y me la tiras, ¿verdad? Ahora sí, diferente, ¿verdad? Antes ni saludabas, pero ahora todos saludas. O sea, es la diferencia, hermano. Vea, ¿sí?, que esos hombres la gente se da cuenta de nuestra forma de vivir. ¿Sí? Este hombre hubo un cambio muy, muy tremendo, ¿no? Y él tenía un propósito, Dios, para que se manifestara esta bendición. Y le dijeron en el verso 10, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? O sea, como diciendo, ¿quién te hizo esto? Y le dijeron, y respondió él, y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Sí. Él no había sabido quién había sido, ¿sí? Pero ahora cuando ya regresa, dice, ¿cómo fue que fueron abiertos los ojos? Lo interrogan los religiosos. A ver, tú, dime,
¿quién te hizo esto? ¿Sí? Y le dice uno que se llama Jesús. Fíjate cómo empieza ahí su vista espiritual. ¿Sí? La vista física ya la tenía, pero ahora empieza a ver espiritualmente. Dice, fue Jesús. ¿Sí? Entonces le volvieron a decir, dice en el 12. Entonces le dijeron, ¿y dónde está él? Y él le dijo, bueno, pues no lo sé. Dice, y lo llevaron ante los fariseos al que le había sido ciego. Dice, hermano, tenían que llevarlo ante los religiosos. Los fariseos eran los religiosos, los que conocían la palabra, los que conocían la ley de Dios, ¿sí? Pero ellos ataban cargas muy pesadas a estos hombres, ¿sí? Los fariseos sí predicaban, pero no hacían la palabra del Señor. Y eran personas ricas. Pero ¿sabe por qué eran ricos? Porque a veces despojaban, ¿sí?, a los pobres o a las viudas de su dinero. Pero ellos tomaban las decisiones, porque era el Sanedrín, y el Sanedrín era compuesto por 60 religiosos, eran de saduceos, eran fariseos, y eran los sumos sacerdotes. Entonces, entre ellos, daban el veredicto, ¿sí? Y ante ellos lo llevaron, ¿sí?, a este hombre, y le dijeron, ¿no? Sí, ¿dónde está él? Dice, no lo sé. Y al llevarlo hasta ahí, y fíjense lo que le dijeron ellos. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Fíjate, hermano, ¿sabe por qué fue de hecho el día de reposo para el pueblo? Para que el hombre reposara de sus cargas. Para eso fue. Pero ¿sabe qué hacían los fariseos? Les imponían cargas que decían, no, tú no puedes caminar 1 kilómetro el día de sábado. Tú no puedes agacharte y recoger agua. Tú no puedes hacer esto. Miren, les imponían muchas cargas, ¿sí? Y Jesús muchas veces los enfrentó y les decía, a ver, les voy a hacer una pregunta. Ustedes, ¿quién no tiene una oveja o un buey? Y si se le va un hoyo, ¿no van y lo sacan ese día de reposo? Sí. Pues a este hombre, que se le dio un reposo, de que ya pudiera ver y pudiera valerse por sí mismo, se ofendían. O sea que eran personas religiosas que se fijan en las cosas, que para ellos son más importantes a veces lo exterior, pero no se dan cuenta que el trato que Dios tiene dentro del corazón, que eso es lo más importante en las personas. Entonces para ellos era más importante, miren, según amaban a Dios, alababan a Dios como lo hacemos a veces, ¿no? Pero ¿sabe qué había en su corazón, hermano? Había odio y rencor contra ese hombre. Entonces, ¿verdad que no checaba, verdad? Lo que ellos predicaban a lo que ellos vivían. Era muy diferente. Entonces, la palabra de Dios tiene que ir a la par. Lo que se predique y lo que se viva. ¿Sí? Y dice que era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y mire, volvieron pues a preguntarle. Pero estaban sobre él. No lo dejaban. ¿Por qué? Porque era un milagro tan grande que nadie en la tierra había hecho un milagro así de abrir los ojos a un ciego de nacimiento. Por eso era muy grande el milagro que Jesús había hecho. Entonces dice, volvieron a preguntarle, también los fariseos, cómo había recibido, y él les dijo, miren, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ¿sabes una cosa? Este hombre, o sea Jesús, no procede de Dios. ¿Por qué? Porque no guarda el día de reposo. ¿Por qué? Porque a Jesús le gustaba, hermano, siempre hacer los milagros los días sábados, que es el día de reposo. Siempre le gustaba él hacer. Llegó un hombre, ¿verdad?, con una mano mal, y entonces a mí le preguntaron, ¿no? ¿Sí? Y le dice, a ver, dígame, ¿qué es más fácil decirle? Hijo, ¿tus pecados son perdonados? ¿Sí? O que le diga que su mano sea restaurada. Entonces se quedaban callados, ¿sí? Y pues para que más se enojaran, les decía al hombre, ¿sabes qué? Tu mano métela, y cuando la saques tu mano es restaurada. Y así fue, hermano. Sí. Y se molestaban. O sea, la gente, después de que la gente recibía beneficios de parte de Dios, los religiosos se enojaban. Decían, ¿cómo es posible que este hombre, verdad, no procede de Dios porque no guarda el sábado? Para ellos era más difícil, ¿sí?, reconocer un pecado, un milagro, ¿sí?, el beneficio hecho a un hombre que le quitaba
la carga que traía, hermano. Eso vino Jesús a quitarnos cargas. A veces cargamos, hermanos, con muchas necesidades. A veces cargamos, hermanos, con muchos problemas. Y aún estando dentro de la iglesia. ¿Sí? Déjeme decirle que no estamos exentos, hermano, a que vengan problemas. ¿Sí? Sí es. Y ayer, pues yo se los quería decir, hermano, pero los tengo que decir hoy. ¿Sí? Mire, hermano, yo creo que ahora que estamos ya estamos terminando ese local, fue un trabajo muy arduo. Gracias por todos los que esperaron, hermano. Pero a veces el enemigo, déjame decirle, va a atacar a la cabeza. ¿Sí? Pues ataca fuerte, porque sabe que si ataca la cabeza, las demás ovejas van a ir. Por eso el enemigo atacaba a Jesús. ¿Sí? Como ahorita lo están haciendo. ¿Sí? Déjeme decirle, hermano, que pues estamos pasando por necesidades muy fuertes. ¿Sí? Pero no imposibles, porque tenemos un Dios que nos ayuda. ¿Sí? Y voy a pedir a la iglesia que por favor ore. ¿Sí? Tenemos una necesidad muy grande con mi esposa, no lo quería decir, pero creo que Dios me ha hecho sentir en este momento que por favor a todos les pido que oren, hermano. A mi esposa le detectaron cáncer de mama. Dice que sí es positivo, pero déjeme decirle que apenas empieza esto. Y yo creo que estamos en tiempo, ¿sí?, para que Dios haga algo en ella. ¿Sí? Sí. Y lo que decía David en el canto, a veces las pruebas, hermanos, ¿sabe para qué son? Para hacernos crecer. ¿Sí? Y la prueba, hermano, es como una lucha, y solamente Dios así se mueve con nosotros, en las pruebas, y en las pruebas nos va llevando de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y si no hay batallas, pues no hay victoria, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar como este hombre, ¿no?, una victoria del Señor, una más, hermano. ¿Sí? Y yo lo creo, ¿sí?, y confiamos en Dios. Por eso les pido a mis hermanos que por favor nos ayuden y nos lleven en sus oraciones a mi esposa. ¿Sí? Que Dios ponga todos los medios y que use a los médicos los que tenga que usar. ¿Sí? Porque sabemos que todavía tenemos tiempo para seguirle alabando al Señor. Amén. Amén. Bueno, después de este comercial, pues seguimos, ¿no? Y entonces dice en el verso 16. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos, hermano. ¿Sí? Entre los mismos religiosos había problemas. ¿Sí? Porque decían: ¿cómo es posible que un hombre pecador está haciendo estas obras tan grandes, ¿verdad? ¿Sí? Y otros decían: no, sí lo hizo. O sea que no se ponían de acuerdo entre los mismos fariseos. ¿Sí? Dice la palabra del Señor en el 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Dice, primero dijo que era Jesús y ahora que es profeta. Mire cómo va aumentando su conocimiento espiritual. Ahora ya lo reconoce como un profeta de parte de Dios, ¿sí? Un enviado de parte de Dios. Pues ya no empieza a reconocerlo él, ¿sí? Pero ellos siguen con su ceguera. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. ¿Viste? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Sí? Ellos, al ver el milagro, llegaron a pensar y dijeron: no, es que este no es el que estaba ciego, es otro, me lo cambiaron. Sí. Es lo que estaban pensando. Lo que trataban era desacreditar a Cristo Jesús. Ese era su propósito. ¿Por qué? Porque la gente seguía más a Jesús y ya no lo seguía a ellos, como los líderes religiosos. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Sí, que ellos le dijeron, este hombre le dijo: no, ya es un profeta. Pero los judíos, como no habían creído que era él, llamaron a sus papás. Llamaron a sus padres. ¿Sí? A ver, ven. ¿Sí? A su padre y a su madre. ¿Sí? Y le preguntaron. Dice: ¿qué dices desde que ha nacido ciego? ¿Cómo pues puede ver ahora? Y sus padres le respondieron y le dijeron: sabemos que este hombre es nuestro hijo y que nació ciego.
Y sus padres sí lo reconocieron, dijo, sí, este es mi hijo. Y nació ciego. ¿Sí? Es verdad lo que dice. Y le preguntan, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Y ya le dicen ellos, pues ya edad tiene. Yo creo que debe haber tenido unos 40 años este hombre, ¿verdad? Como diciendo, ya, pues él ya está grande, ¿no? Pregúntenle a él. Pregúntenle a él. Dice, él hablará por sí mismo. Dice, pues él le va a dar testimonio. ¿Sí? ¿Hasta dónde llega a veces la incredulidad? Viendo los milagros y no creen. Así ha pasado muchas veces. Mira, hermano, han llegado gente con necesidades. Se ha orado por ellos. Dios tiene misericordia y los sana. Sí, amén. ¿Y qué cree que pasa? Se van. Y lo digo con todo respeto, mire, con todo respeto le digo. ¿Sí? A veces ya no reconocen quién hizo el favor. ¿Sí? Y se van a veces, hermano, a darle gracias a otra cosa. ¿Sí? Así pasa a veces. ¿Sí? Y dice, y se van y a él le dijo, pues pregúntale a él, pues ya tiene edad. ¿Y sabe por qué le dijeron a ellos? No se querían comprometer sus padres, dice en el verso 22. Y esto dijeron sus padres porque tenían miedo de que los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Los padres ya sabían, decían, si decimos que sí, eso nos van a expulsar de la iglesia. ¿Sí? Nos van a expulsar. ¿Sí? Entonces por eso los padres dijeron, no, pues nosotros no nos comprometemos, pregúntele a él, ¿no? Él ya tiene edad, ¿sí? Él sabe cómo pasó esto. Entonces veamos cómo a veces la misma religión ataca, ¿verdad? ¿Sí? ¿Saben que la religión juzga a las personas? La religión ataca, la religión etiqueta a cada persona. Y es más, les digo una cosa, en el nombre de la religión se mata. En el nombre de Dios. ¿Sí? Vean a los musulmanes, o no es así. En el nombre de Dios se inmolan, llegan a matarse entre ellos. Por eso es muy peligroso. La religión siempre estuvo en contra de Cristo. La religión crucificó a Cristo. La religión, ¿sí?, estuvo siempre en contra de él. Entonces, veamos que Jesús no es una religión. El cristianismo no es religión, hermano. El cristianismo es una relación plena con Dios. Es lo que Él quiere. Él no quiere, hermano, que usted se convierta en una persona religiosa. ¿Sí? Que tenga que darse golpes de pecho y que haga muchas cosas, ¿verdad? Esa es la religión. La religión te lleva a que tú hagas cosas para agradar a Dios. Y no es así. El cristianismo es dejar que Dios haga algo a través de ti. Sí. Él te va a ayudar. Porque así dice, ahora dice la palabra del Señor en el nuevo pacto. Dice el Señor, ahora yo haré y pondré mis leyes en su corazón y las escribiré, ¿verdad? Dice Jesús, ahora yo haré. Y la ley decía, el que no haga esto, no hace exactamente. Entonces veamos cómo cambian, ¿verdad?, las cosas. El cristianismo no es religión. El cristianismo es que usted tenga una bonita relación con el Señor y que le cree que le permite trabajar dentro de usted. Entonces va a haber un cambio en su vida. Pero si usted quiere mejorar por medio de la religión, nunca se va a poder, porque la religión no salva, la religión no cambia a la persona, la religión no lo regenera, el que lo regenera es el Espíritu Santo de Dios. Eso es. Entonces como que cambian las cosas, ¿verdad? Y veamos otra vez en el verso 23. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre, mire, otra vez. No, o sea que no se daban por vencidos. Que había sido ciego, dice, y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces el ciego le respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿quién te hizo esto? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya se los he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también vosotros hacer sus discípulos? Y hermano, ahora decían, pero es que este hombre, pues yo no sé si sea pecador o no sea pecador, pero a mí me abrió mis ojos. ¿Sí? Yo no sé.
Y más adelante los vuelve a confrontar, hermano. Vea cómo va subiendo su nivel espiritual. Este hombre ya empezó a defender, ¿verdad? Lo que él había recibido, ¿sí? Y entonces les dice, bueno, ¿qué acaso les tengo que volver a decir? ¿O qué quieren hacer ustedes, sus discípulos de él? O sea, como diciendo, ¿qué lo quieren seguir a él? Y le injuriaron, o sea, lo ofendieron, ¿verdad? Dice que lo ofendieron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y dice, no, dice, tú eres su discípulo, yo soy discípulo de la ley de Dios, de Moisés, porque a Moisés se le dio la ley. Entonces veamos, hermano, cómo se enfrentaba Cristo con los religiosos. ¿Sí? Hoy en día es así, igual. Muchos, hermano, vamos a tener muchos choques siempre con las personas que se escudan detrás de su religión. Entonces, dice en el verso 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a no sabemos de dónde sea. Y entonces le respondió el hombre, mira otra vez el hombre, y les dijo, pues todo esto es maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, pero a mí me abrió los ojos. Como diciendo, ¿cómo es posible que ustedes, conociendo toda la palabra, no sepan quién es este Jesús? ¿Sí? Pero a mí me abrió los ojos. ¿Sí? ¿Cómo iba conociendo más y más? Pero ellos se aferraban, hermano, a que ese milagro se desacreditara. Como a Lázaro, ¿se acuerdan? Dice que Jesús resucitó a Lázaro. ¿Y qué pasó con él? Dice que después que lo resucitó y ya andaba con Jesús, dice que procuraban matarlo por el testimonio de lo que Jesús había hecho. O sea, siempre, ¿verdad? La gente religiosa siempre se va a oponer a lo que Jesús hace. Y entonces vemos que, verso 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a Dios oye. Mira, ¿sí? Qué bonito, ¿eh? Sí. Entonces, Dios no oye a los pecadores, dice, pero si alguno teme de Dios y hace su voluntad, a oye. ¿Ustedes creen en esa palabra? ¿Creen lo que le pasó a Cornelio? ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue que se salvó Cornelio? Dice, Cornelio era un militar, era un romano. Mire, hermano, Cornelio era un centurión, una persona que tenía gente a su cargo, tenía 100 hombres. Pero este hombre, hermano, era temeroso de Dios, hacía buenas limosnas, oraba a Dios, ¿sí? Y dice que Dios vio todo lo que hacía. Y le mandó un ángel, ¿no dice así? Sí. Le mandó un ángel. Y dijo, Cornelio, ¿sabes qué? Envía y ve a traer a Pedro, que está entalado. ¿Sí? Y él te va a decir lo que tienes que hacer. Pero vio Dios el corazón de esta persona. ¿Sí? Todo lo que hacía, mire, Dios pone los medios, hermano. Como lo hizo aquí con este hombre. ¿Sí? Dios escucha a los pecadores. ¿Sí? Cuando se le teme a Dios. Si usted teme a Dios, o sea, tenerle temor no es tener miedo. No es miedo. Es un temor reverente y respeto a Dios. Cuando uno respeta a Dios, ¿sí? Y hace su voluntad, entonces Dios se fija. ¿Sí? Dios se fija en todo. Dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos aunque nacido ciego. O sea, desde toda la historia del hombre, dice, no hemos sabido que ningún humano pueda abrir los ojos, ¿sí? A otro que nació ciego. Nunca se ha hecho esto. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondiendo y le dijeron, tú naciste de todo el pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Ya les estaba enseñando, ya lo estaba evangelizando este hombre. ¿Sí? Ya les estaba diciendo quién era Jesús, ¿verdad? De dónde venía y que Dios escucha a los que son temerosos de Él. Entonces como que a veces así pasa, ¿sí? A veces pasa así de que aquel que apenas empieza en el Evangelio ya empieza a predicar, ¿sí? Y a personas que ya tienen mayor conocimiento. Entonces veamos la luz, ¿verdad? Sí. El canto que cantabas. Sí, fue la luz la que nos iluminó. Fue su luz la que nos transformó, hermano. Sí, la luz del Evangelio. Sí. Y dice en el verso 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallando le dijo,
¿crees tú en el Hijo de Dios? Cuando este hombre lo expulsaron de la sinagoga, dijeron, ya no podemos con él, ya nos está evangelizando, vete ya. ¿Sí? Y cuando ella se iba, llega Jesús, hermano, por ahí se le aparece otra vez. ¿Sí? Y le dice Jesús, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Entonces ya como que sí, ya tuvo el verdadero encuentro con él, ¿no? Respondiendo él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y es el que habla contigo. Él es. Y le hacíamos la pregunta hoy, toda la gente, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esa es la pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué es creer, hermano? Sí. Creer no es como tener una fe muerta, decir, bueno, pues sí, yo creo que Dios existe y que está en el cielo. No, creer es confiar en Él, tener toda tu confianza. Creer, tenés convicción de que Él vino a dar tu vida por ti. ¿Sí? Y creer también, ¿sí?, significa, ¿sí?, que estar convencido de todo lo que Él ha hecho por ti. Eso es. Esa es la fe. Se lo voy a poner tan claramente así. Ustedes han ido a un circo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya han visto ustedes cuando pasa una persona en una bicicleta de un lado a otro? ¿Sí lo han visto? Sí. Que pasa con su bicicleta y pasa y vuelve a regresar y todos los que están abajo lo ven y dicen, oye, pues sí, no tiene miedo, mira. Y si esa persona les dijera a los que están abajo, ¿creen que yo puedo pasarte de este lugar a otro? ¿Qué diría la gente? Y dirían, sí, porque lo ven pasar, ¿no? Una cosa es creer desde allá abajo, o sea, no, sí creo que puedes pasar. Pero ahí cuando ya confía en Él, y si Él le dice, ven, súbete y yo te paso, ¿qué va a decir usted? No, porque qué tal si me tiras, ¿no? ¿Confía en Él? No. ¿Verdad? ¿Está convencido? No. ¿Verdad? Así es la gente. La gente dice, creo en Dios, sí. ¿Crees que te puede pasar, te va a dar vida eterna? Sí, sí creo, sí, tienes razón. Pero cuando dice Jesús, ven, yo te llevo. Ah, no, sí, ahí ya no. Ahí ya no. Sí, ahí yo solamente yo. Sí. Ve la diferencia. Vean la diferencia, ¿sí? ¿Qué es confiar? ¿Qué es estar convencido? ¿Y qué es creer en Dios? No, toda la gente cree en Dios, pregúntale y todos creen en Dios. Pero ¿cuántos confían en Él? ¿Cuántos confían en su palabra? Esa es la diferencia. ¿Sí? Que el Señor, ¿crees en el Hijo de Dios? Y respondió, dijo, ¿quién es para que yo crea en Él? Y Jesús le dijo, pues le has visto, el que habla contigo, Él es. ¿Sí? Ya se entrevistaron. Sí. Y le dijo, creo, Señor. Y le adoró. Le adoró ahí al Señor. Ya se humilló delante de Él. Y le dijo Jesús, mira, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven, sean cegados. Fíjese, hermano. O sea, que no es para todos, ¿sí? Por eso el que tiene un corazón dispuesto va a abrir Dios los ojos. Al que le cree, porque él creyó a la palabra del Señor que le dijo, ve y lávate, ¿sí? Entonces la palabra de Jesús es la que abre el entendimiento. Sí. ¿Sí? Entonces Jesús dice, yo para esto he venido, para abrirle los ojos a aquellos que quieren ver, ¿sí? Pero aquellos que se dicen ver, van a ser cegados. O sea, no van a ver, ¿sí? Porque ellos ya se creen que ya ven todo. Sí. Entonces dice, en el 40, algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Pues ya más directo no podía haber sido, ¿no? ¿Sí? Más directo no pudo haber sido que le dijeron a Jesús, ¿qué acaso lo estás diciendo por nosotros? ¿Sí? ¿Qué acaso estás diciendo que yo que soy un ciego? ¿Sí? Y Jesús le respondió, mire, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora porque dicen vemos, pues tu pecado permanece en ti. Que es, qué fuerte, ¿no? ¿Sí? Entonces veamos, hermano, que a veces así pasa. Cuando nosotros nos reconocemos necesitados de Dios, es cuando el Señor empieza a trabajar, hermano. Cuando una persona no se reconoce que necesita de Dios, es muy difícil que el Señor abra el corazón, ¿sí? Por eso en el texto que leímos al principio dice que cuando vuelve su corazón a Dios, el velo se les quita.
Y entonces pueden ver la luz de Jesús, hermano. ¿Sí? Entonces veamos cómo Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la verdadera luz, lo que decía en el canto. Por eso ahorita que estábamos cantando dije, sí es cierto, Señor. ¿Sí? Nosotros íbamos a hablar de otra cosa, ¿verdad? Íbamos a hablar acerca de las características de Sansón, ¿sí? Porque era un juez, ¿sí? Pero Dios nos habla a veces y dice, habla esto porque hace falta, ¿sí? Porque hoy se necesita esta luz, ¿sí? Hoy necesitamos la luz. Cuando Cristo nació, dice que había un hombre que esperaba el nacimiento de Cristo, que le pedía a Dios, Señor, no me lleves hasta que yo no vea, ¿sí? La luz que va a resplandecer en la humanidad. Y se llamaba Simeón. Dice que cuando nació el niño, lo llevaron al templo y ahí era un sacerdote también, Simeón, y que se lo mostraron y dice, mira. Y lo agarró, dice, ahora sí, Señor, despídeme en paz, porque ahora sí he visto la luz que va a resplandecer en este mundo. Sí, eso es, hermano. Y eso es lo que nosotros debemos ver. En este tiempo que viene, hermano, se van a hacer muchas festividades, pero recordemos que el nacimiento de Jesús fue lo que marcó la diferencia en un mundo lleno de tinieblas, hermano. Que fue la luz de Cristo Jesús que llegó al mundo y que llegó a nuestras vidas, a cada uno de nosotros, hermano, y nos abrió los ojos. Esa es la luz, hermano, el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Anuncia, hermano. Y la palabra, ustedes saben bien, ¿sí? Que es que la lámpara del Señor, hermano. ¿No dice así? La semana pasada estuvimos hablando acerca de que Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Se acuerdan que vino a buscar a la oveja? ¿Sí? Y la oveja se perdió por sí sola, ¿no? Por su necedad. ¿Sí? Después vino y buscó, ¿qué? La moneda que estaba perdida. Y estaba perdida dentro de la, ¿qué? De la casa. ¿Sí? A veces, miren, hermano, a veces las ovejas se pierden, hermano, las monedas se pierden, ¿sí? Por descuido. ¿Sí? Porque dentro de una casa se descuidó y la mujer dice que andaba barriendo y buscando porque le faltaba una moneda. Y la moneda sabemos que es una persona de mucho valor para Dios. Pero también dice que tenía un hijo, ¿se acuerdan? 2 hijos. Y aquel hijo cuando se vio en pecado, dice que vino la luz y le resplandeció también. Y dijo, ¿qué hago aquí? Iré a casa con mi padre, ¿verdad? Y le pediré perdón. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. ¿Sí? Pero él no se hubiera levantado si no le hubiera iluminado la luz. Que vino a su mente y dijo, ¿qué hago? ¿Sí? Aquí estoy sufriendo. Ya me gasté todo lo que traía. ¿Sí? Ahora me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no necesito, yo no quiero que me reconozcas como tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero mire, el amor del Padre es tan grande. ¿Cómo lo recibió, hermano? Sí. Y él le dijo, te dije que no te... No le dijo así, ¿verdad? No le dijo así. Llegó y lo abrazó, hermano. Lo besó. Veamos cómo nos recibe el Padre. ¿Y qué más hizo, hermano? Le quitó como venía, no lo cambió, lo bañó y le puso el anillo y dijo, vamos a hacer una fiesta. Sí. Hizo una gran fiesta, hermano. Y esa gran fiesta la vamos a hacer el día domingo también. Sí, vamos a hacer una fiesta para el Señor, hermano. Sí, porque creo que ya lo necesitamos, ¿verdad? Ya necesitamos decirle al Señor lo que traemos dentro de nuestro corazón. Ya necesitamos humillarnos delante de Él, hermano. Y buscarles los pies para que Él nos dé las manos y nos levante. Amén. Pues hermanos, recuerden que hay un Padre que nos espera. ¿Sí? Y recordemos que no hay mejor luz que la luz del Evangelio. Amén. Pues vamos a cantar ese canto, hermanos, por favor. Y con eso terminamos. Pero vamos a orar de una vez ahorita, antes de entonar ese canto, y decirle gracias, Señor, porque fue tu luz la que nos iluminó, Señor. Fue esta luz, Señor, la que nos transformó. Fue tu luz, Señor, la que nos abrió los ojos, Padre. Cuando nosotros, Señor, estábamos ciegos también en este mundo,
creyendo que veíamos todo, Señor, que conocíamos todo. Y no fue así, Señor. Fue esa luz la que nos iluminó, Padre. Fue tu luz, Señor, la que abrió nuestro interior, abrió el corazón. Y ahí esa luz quedó, Señor Jesús. Y ahora vemos, Padre. Ahora vemos, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, en este mundo, como se hablaba al principio, Señor. Estamos, Señor, en el tiempo del hombre. Pero el hombre va a tener un pequeño espacio, Señor. 70, 80 años, dice tu palabra. Y eso en los más robustos, Señor. Sé que estamos cercas, Padre. Pero no se va a comparar con la gloria y la eternidad que nos espera, Señor. Sabemos, Padre, que para allá vamos. Para unos antes, para otros después, Señor. Pero confiamos en ti, Señor Jesús. Confiamos en esa luz bendita que nos abrió los ojos, Señor, para que viéramos en nuestro interior y para que escudriñara, Señor, nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra y por este hombre, Señor, que cada vez iba aumentando su luz, Señor, y llegó a la luz eterna que eres tú, Señor, cuando se humilló y te adoró y dijo: sí creo en esa luz que ciega a los demás, pero a los que se humillan tú les das esa luz, Señor. Gracias, amado Dios, por esta palabra, Padre, que no vuelva vacía, Señor. Séllala en nuestros corazones, Padre, y bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Gracias por la vida de ellos, Señor Jesús. Y ayúdanos, Señor, a que este canto se haga rema, se haga vida en nosotros, Señor. Y siempre recordemos la luz que nos iluminó, Señor. Gracias, bendito Dios. Ven, Señor Jesús. Tu luz brilla en mí. Fue tu luz que me iluminó. Tu luz brilla en mí. Fue tu luz que me iluminó. Fue tu luz que me iluminó.
vez les voy a dar otros avisos. Y no se olviden, hermanos, de invitar el día, por favor, domingo 4, me parece que es domingo 4, empezamos, hermano, con los cultos. Amén. Amén. Y hermanos, lleven por favor su cubreboca, ¿sí? Lleven su gel, ¿verdad? Lo que puedan llevar. Nosotros vamos a tener ahí también algunos artículos para que tengan a gusto. Amén. Vayan con un corazón dispuesto y que Dios les bendiga. Nuestro Dios poderoso es Rey.